El disparo rebotó entre las paredes de piedra del cañón como la voz de un viejo reloj. Claro, seco, inevitable. Por un segundo, el valle entero contuvo la respiración. Las pinas dejaron de susurrar. Los cuervos se posaron rígidos sobre una rama. Carter Anderson apretó los riñones contra el frío del rifle y avanzó, guiado por la estela del eco, como quien sigue una pista en la nieve. No esperaba encontrar bandidos ni carrozas volcando. Esperaba olor a humo y huellas frescas en la senda. En cambio, al doblar la curva donde el arroyo hacía una ligera hoz, vio algo que le detuvo el corazón con suavidad. Una mujer arrodillada entre los arbustos de mora, con las manos y la falda manchadas de púrpura, la cesta a un lado como si temiera romperse. Ella alzó la vista con un sobresalto que más parecía asombro que miedo. En la clara luz de la tarde sus ojos eran el color de la misma mora que exprimía entre los dedos. Cuando Carter llegó, no dijo alto, ni al fuego. Dijo casi sin voz, «Lo siento, no sabía». La frase se descolgó en el aire, pequeña y simple, y por su honestidad tuvo la misma contundencia que el disparo inicial. Carter sintió en aquel diminuto perdón una especie de rendija por la que podía asomarse otra cosa, compasión, curiosidad, una posible tregua con la soledad que había hecho del rancho su única ley. «Esto es propiedad privada», respondió él, con la voz que usaba para ordenar al ganado. «No puedes andar recogiendo así». Ella se incorporó en un latigazo, las rodillas crujientes por el esfuerzo y la tierra pegada al dobladillo. Miró las botas gastadas que asomaban por debajo de su vestido. Sus suelas estaban cuarteadas. El empeine se le abría en una costura mal remendada. Sus manos, manchadas de mora, temblaban un poco. «No, no lo pensé», replicó, con un hilo de vergüenza. «No quería hacer daño, solo tengo hambre». Carter observó la cesta. Unas pocas moras, no suficientes para justificar una transgresión, suficientes para delatar una necesidad. En cierto modo, supo exactamente lo que significaba no tener nada que ofrecer y a la vez, la terquedad de mantenerse recta frente al juicio. Recordó la casa fría la primera noche que quedó solo en la loma después de que la fiebre se llevara a su mujer. Una casa donde hasta el calor del fuego parecía haberse ido con ella. Evocó también la brevedad con que la gente juzga en el pueblo y la lentitud con que ofrece ayuda. «Sube al caballo», dijo al fin. «Te llevaré a casa». Ella lo miró como si le ofrecieran un tabique en medio del mar. No era una invitación, era la única alternativa. Si su intención inicial había sido robar honradamente un poco de comida, la disculpa había cambiado la ruta de ambos. En la llanura, las leyes se aplicaban con manos crudas, pero la costumbre también dictaba hospitalidad cuando la desgracia se presentaba sin máscara. Carter se descolgó del potro y la ayudó a subir. El animal resopló y olió las manos moradas con interés domesticado. Entre ellos, no se pronunció palabra hasta que estuvieron a galope suave hacia la casa. La cintura del mundo parecía reducirse a ese vaivén y al silencio que llevaba consigo. 2 personas y la vastedad. La gran casa del rancho se alzaba en un claro de aspens, con la chimenea humeando y la parra enredándose por la pérgola. Un letrero de tiempo y viento decía Anderson sobre la puerta principal, aunque la letra que más pesaba en esa casa ya no firmaba más facturas ni se sentaba a la mesa. Mrs. Chen abrió la puerta antes de que llegaran. La conocía por el ruido de los cascos. Su figura, redonda y segura, apareció con un delantal que olía a té y a pan recién hecho. Tenía las manos marcadas por el trabajo y los ojos de quien ha visto 100 inviernos y siempre vuelve a encender el fuego. «Carter», exclamó, «¿qué traes? ¿Heridos?» «Nada grave», contestó él con una leve sonrisa. «Traigo una invitada». Mrs. Chen sonrió de un modo que no era sorpresa, sino evaluación amable. Tomó la cesta, dejó que la mujer se apoyara en la barra del porche y la condujo al interior con una diligencia que no permitía preguntas que pudieran avergonzar. El otoño comenzaba a pintar de oro los aspens y el aire olía a pan y jabón. En la cocina, junto al fogón de hierro, había platos puestos para la cena aunque fuera temprano. Al ver a la mujer, Mrs. Chen, sin ceremonias, le ofreció una silla, cobijas y un cubo con agua caliente. Mientras la joven se calentaba las manos, Carter retiró la montura y dejó los arreos en la sombra.
Observó cómo Mrs. Chen inclinaba la cabeza con gesto deliberado antes de preguntar. ¿Cómo te llamas, hija? Clara Montgomery, respondió con una timidez que no llegaba a Broken. Llego de East. Buscaba trabajo en Bannack. Soy maestra. Maestra. La palabra flotó en la cocina con una fragilidad que no ocultaba su firmeza. Carter, que no había tenido mucha tolerancia para la charla, encontró que su interés crecía. Había algo en esa profesión, en la paciencia que requiere ordenar letras y voces infantiles, que tocaba una raíz donde él también había recibido algo, no libros, sino lecciones de campo que eran su propia alfabetización. La maestra del pueblo era a veces más necesaria que un herrero, más influyente que un juez. Mrs. Chen se apresuró a quitarle las botas a Clara. Sus dedos trabajaban rápidos y expertos. Había visto pies doloridos en su propia madre, en los peones del rancho, en las hormigas de la escuela. Llenó un cubo de agua caliente, añadió hierbas secas con olor a menta, y hundió los pies de la joven en ese baño improvisado. Un suspiro largo se escapó de Clara, como si la noticia de que alguien cuidara de su cansancio fuera un consuelo físico. Carter se apartó y dejó que las mujeres atendieran. La sonrisa de Mrs. Chen se transformaba en preguntas cuidadosas: ¿de dónde venía? ¿Cuántos años? ¿Por qué se aventuraba tan lejos? Y Clara respondió en sobresaltos, revelando a cachos, que era huérfana de padre y madre desde hacía unos años, que trabajaba en hogares temporales, que el puesto en Bannack era su última esperanza, que había recogido moras para llevar algo a la mesa porque las monedas no alcanzaban. La gente de Bannack la verá mal, dijo Mrs. Chen con la franqueza de quien conoce la policía de la reputación. Pero en Bannack hay también buenos corazones. No te preocupes, primero come. La cena fue sencilla: pan con mantequilla, estofado de carne cortada fina, una sopa espesa que olía a cebolla y zanahoria, y café caliente para aliviar la garganta. Carter se sentó a la cabecera y observó cómo Clara comía con la misma concentración con la que alguien escribe una carta. Sus manos, aún temblando, lograban aprender el pan como si fuese la última tabla de un naufragio, con decisión discretamente temblorosa. Entre bocados y miradas, Carter habló poco. Contó, cuando le preguntaron, que llevaba el rancho desde hacía algunos años, que la tierra era su responsabilidad y ocasionalmente su penitencia. No habló de la mujer que había sido ni de la sonrisa que ya no le sobrevivía. Era el tipo de silencio que conserva una historia sin dramatizarla. «¿Podrías quedarte esta noche?», propuso, casi en voz baja, al término de la cena. «La casa es grande y la noche aquí puede ser peligrosa para quien no conoce el monte». Clara titubeó. La reputación de los forasteros en la frontera podía ser una bendición o un cuchillo según la opinión que corriera por el pueblo. Había modales que exigían ser seguidos, chaperones para una joven, camas separadas, preguntas en la puerta. Pero la sinceridad de su disculpa y la falta de agresividad en el ranchero hicieron que aceptar no sonara a humillación. «Si me lo permite», dijo, «prometo no causar problemas». Mrs. Chen preparó una cama en la habitación de huéspedes, cubrió a Clara con una colcha de algodón y dejó junto a su almohada un pequeño botiquín con una pomada que olía a alcanfor. Antes de retirarse, le puso una mano en el hombro y murmuró: «Siempre hay sitio para quien pide con honestidad». Esa noche, Carter se sentó en el porche con la taza de café enfriándose mientras las últimas luces del día se apagaban en la llanura. Miró hacia el campo donde poco antes había visto a la mujer recoger moras y pensó en la palabra propiedad que había salido de sus labios. En el campo y en la casa, la propiedad no era solo tierras y cercas, era responsabilidad, era legado, era lo que algún día dejarías a quien llegara después. Recordó la vez que su padre le dijo, con la voz rota por el cansancio del otoño: «Cuida la tierra, hijo, pero cuida primero a las personas que la habitan». Quizá por eso, en lugar de arrastrarla hacia la ley, le había tendido la mesa y la cama. A la mañana siguiente, amaneció la estación con un frío que mordía los dedos. Clara, arropada, bajó a la cocina al rasgueo de los primeros rayos. Mrs. Chen ya había puesto agua al fuego y en la mesa había un plato con pan de maíz caliente. Carter la encontró en el porche, mirando hacia los arbustos, donde las moras todavía brillaban como joyas negras.
se acercó sin hacer ruido y sin saludar, señaló con el mentón la parte más alta del campo. «No deberías coger del lado que linda con la cerca», dijo. «Ahí suelo dejar la fruta para los peones en otoño». Ella frunció el ceño en reconocimiento. Había aprendido una lección al instante. La tierra respeta a quien respeta sus límites, pero también vio en la manera en que él hablaba un intento de hacerla sentir parte de algo que, de otra forma, le sería ajeno. Si me permitiera, ¿podría regresar por las tardes? No para coger, aclaró ella con prisa, sino para ayudar. Puedo trabajar, puedo enseñar algo antes de empezar en Bannack. La oferta surgió con naturalidad y por un momento Carter consideró la posibilidad con cierta sorpresa. Aquella joven, que había entrado en su campo como ladrón por necesidad, proponía cambiar su transgresión por trabajo. Era un trato austero y honesto. «Tenemos que hablar con Mrs. Chen», dijo él, «y con los trabajadores. No hago promesas precipitadas, pero me agrada que alguien quiera poner manos a la obra». Mrs. Chen, desde la cocina, observó la escena con una sonrisa pequeña. Ese tipo de arreglos rurales, donde las necesidades se convertían en acuerdos prácticos, era la manera en que las comunidades se sostenían. No había necesidad de proclamarlo en voz alta. Los días que siguieron se deslizaron como una secuencia de pequeñas rutinas que, juntas, empezaron a parecerse a una alianza. Clara ayudaba con las labores domésticas, freía pan, recolectaba huevos, barría la cuadra con un orden que revelaba su paciencia pedagógica. A cambio, Carter le enseñaba los senderos que cruzaban el rancho, le mostraba dónde crecían las moras más sabrosas y le indicaba cómo reconocer las huellas de un coyote de las de un zorro. A menudo, al caer la tarde, caminaban por el borde del campo donde el pasto escondía pequeñas flores y hablaban de cosas sencillas. Los mejores cortes de carne, el punto exacto para sembrar avena, el modo en que un niño aprende a leer con la misma paciencia con la que se enseña a domar un potro. Hubo gestos que dijeron más que cualquier palabra. Una tarde, después de un día duro de trabajo, Carter encontró a Clara sentada al borde del estanque del corral, con los pies en el agua helada, intentando aliviar unas ampollas. Ella había insistido en trabajar sin quejarse, pero la casa no perdona esfuerzos sin pagar el precio. Carter le llevó un par de botas viejas. No eran de moda ni elegantes, pero tenían suela firme, cuero fuerte y el olor a campo que solo años de trabajo imponen. Las había encontrado en un baúl donde guardaba herramientas y ropa que su madre otrora había usado. Las puso a sus pies con una seriedad que rozaba el ceremonial. «Son tuyas por ahora», dijo. «Solo prométeme que cuando necesites algo, lo pedirás». Ella se sorprendió, como si fuera la primera vez que alguien le ofrecía algo sin calcular el interés. Se ató las botas con manos torpes, acostumbradas a la falta de calzado decente. Aquel acto sencillo, de pasarle calzado a una persona, actuó como una cuerda que tiró suavemente a ambos hacia un territorio más íntimo. Confiar el uno en el otro para necesidades que no cabían en palabras. Al correr de las semanas, la comunidad comenzó a notar la presencia de la nueva figura alrededor del rancho. En Bannack, los cotilleos no eran más que conversaciones que se multiplicaban en las esquinas del mercado y en la puerta del boarding house de Mrs. Harriet Sullivan. Mrs. Harriet, mujer de miradas afiladas y lengua rápida, había alojado a Clara en su casa mientras la joven buscaba trabajo. Cuando se enteró de que la muchacha pasaba ahora más tiempo en la loma de Anderson que en su propio hogar, dio rienda suelta a su curiosidad. «¿La señora Anderson?», preguntó Mrs. Harriet a media voz, ajustando su sombrero en la tarde. «No la he visto por aquí. ¿Se ha ido a la ciudad?». La señorita pudo haber encontrado un lugar mejor. Los comentarios llegaron a oídos del sheriff Tom Reynolds, un hombre de pocos discursos y de andar firme. Él, que velaba por la tranquilidad del condado, prefería que la gente se arreglara entre sí sin causar desmanes. Cuando lo vio guiando otra conversación, no se inmutó. En la frontera, las historias de parejas que se formaban por necesidad o por afinidad eran de la misma naturaleza que el pan, parte común de la vida. Un domingo, hubo un social en la iglesia que ocupaba la plaza central de Bannack. Las mesas fueron apoyadas sobre caballetes y la gente trajo pasteles, tartas y conservas. Los niños corrían con la inocencia de quien no entiende los juicios de su comunidad. Carter y Clara,
acudieron porque, aunque la vida en el rancho era trabajo y disciplina, la iglesia era la costumbre que los unía a algo más grande que el terreno. Allí, entre canciones que resonaban con voz nasal y coros que improvisaban armonías, la comunidad los recibió sin aspavientos. Mrs. Harriet miró con interés calculador. El sheriff asentía con discreta aprobación. Los bailes siguieron al té, con parejas que giraban en el suelo polvoriento al compás de un violín improvisado. Carter, que no solía bailar en público, tomó la mano de Clara con una naturalidad que sorprendió a ambos. No había palabras, solo pasos que sincronizaban el tiempo entre las manos. Durante esas noches, en la casa del rancho, las conversaciones fueron haciéndose menos torpes. Hablaron de lo que habían perdido, Clara sus padres, Carter, su soledad que ahora estaba un poco menos vacía, y de lo que querían construir. Clara contaba cómo, en el East, los niños aprendían tablas y canciones. Como a veces, la escuela era el lugar donde una niña descubría por primera vez que podía soñar un mundo más grande. Carter escuchaba y en su silencio iba plasmando la idea de un lugar que fuera más que parientes muertos y alambradas. Una casa con risas y pequeñas botas que corrían por el porche. Aún así, la repentina calidez no borró la natural prudencia de la época. En la frontera, los afectos nacen al ritmo del cuidado cotidiano, de los favores y de las pruebas. Carter no lanzó promesas, ni Clara buscó ataduras. En lugar de eso, intercambiaron servicios. Él le ofrecía seguridad y trabajo. Ella ofrecía orden, enseñanza y compañía. Era un cortejo hecho de acciones y no de grandes discursos, de apoyos y no de proclamaciones. Una mañana, antes de que el sol se levantase del todo, Carter la encontró en el cercado mirando las marcas que dejaban los potrillos en el barro. Ella estaba pensativa, con los brazos cruzados sobre su pecho, observando cómo la vida pequeña se repetía en huellas diminutas. Carter se acercó y, sin palabras ceremoniosas, le contó de la promesa que había hecho a su padre, no dejar que la tierra fuera solo un acre de soledad. Cuidarla para que diera fruto y compañía. Clara escuchó y por primera vez habló con una certeza diferente. «Si le fuera bien a la escuela que quiero abrir», dijo con voz serena, «quizás los niños pudieran venir aquí, aprender sobre las estaciones, sobre cómo sembrar y también sobre cómo leer». La imagen de pequeños aprendices corriendo tras las ovejas, de letras garabateadas en pizarras ínfimas, encajó en la visión de Carter con una melodía propia. No era una promesa grave, era una piedra pequeña colocada sobre el sendero. Aceptó la idea con una acogida que no necesitó más testimonio. Los inviernos en Montana son largos y tejen su propio carácter en la gente. Hasta entonces, la vida en el rancho había sido un ritmo de estaciones. Arar, sembrar, cosechar, contar las pérdidas. Pero bajo la nueva tregua surgida de una disculpa simple, esa cadencia empezó a cambiar. Las jornadas de trabajo se llenaban de complicidad. Planificar la cerca, arreglar una rueda partida, compartir una taza de té al anochecer. Y cada acto, por pequeño que fuera, sumaba peso a algo que aún no tenía nombre. Sin embargo, los caminos de la comunidad rara vez son totalmente lineales. Había quienes miraban con recelo el lento acercamiento, quienes interpretaban las buenas acciones como movimientos de estrategia. Mrs. Harriet, siempre atenta a la reputación de sus inquilinos, dejó escapar alguna insinuación en voz baja sobre que una maestra no debía pasar tanto tiempo en una casa de ranchero. El sheriff, pragmático, recordó a Carter que la gente habla y que la prudencia es útil. Carter aceptó la observación sin que la acción cambiara. Sabía que lo que hacía no buscaba la aprobación de la plaza, sino sostener una realidad diaria que necesitaba manos. Era consciente, también, de que la vida que se empezaba a construir requería paciencia, esa que se teje gota a gota, como la savia en los árboles. La disculpa que había brotado entre las moras se mantenía, sin embargo, como una bisagra ligera. Todo lo que vendría después pendía de aquel instante. A veces, por la noche, cuando ambos se encontraban en la cocina aleteando con una vela consumida, Carter repetía en su interior la frase como si fuera una oración corta. «Lo siento, no sabía».
Era un recuerdo que no tenía culpa, sino un punto de origen, una señal de que las relaciones, como la tierra, podían empezar con un paso errado y conmutar en algo fecundo si alguien decidía poner una pala sobre la tierra en lugar de un juez. Pasaron semanas en que la rutina fue templo y prueba. Clara enseñó, por las tardes, a los hijos de los peones del rancho. Su tiempo en Bannack aumentaba en sorbos, hasta que por fin le ofrecieron un puesto en la escuela del pueblo, con un sueldo humilde pero estable. El ofrecimiento llegó tras una clase abierta, donde había leído a los niños un pasaje de un libro de historias y les había hecho dibujar el paisaje. El director de la escuela, un hombre de mirada cansada pero de buen juicio, le propuso el puesto con la condición de que ella empezara al mes siguiente. Fue una oportunidad que ella aceptó con gratitud. Para ella, era, además, una forma de afirmar su lugar en la comunidad. Cuando le comunicó la noticia a Carter, la llanura parecía detenerse un segundo más. No hubo celos ni brillantes promesas. Hubo un silencio compartido, la clase de silencio que nombra el cambio y abre una puerta. «Irás a Bannack cada día», dijo Carter. «¿Y el rancho?» «Podré venir cuando me necesiten», respondió ella. «Y podré alojarme algunas noches en la casa si hay que preparar lecciones largas. Espero que eso no sea un inconveniente». «No lo es», replicó él, conviniendo con la sencillez de los hechos. Al despedirse para la primera jornada en la escuela, la imagen que quedó fue la de Clara caminando por el sendero que llevaba a la carretera del pueblo con la cesta de libros y una botella de agua envuelta en un paño. Carter la vio alejarse hasta que la silueta se convirtió en un punto y, sin darse cuenta, repitió la frase que, desde el día del disparo, parecía marcar los compases de su vida. «Lo siento, no sabía». Esta vez, la repetición no llevaba arrepentimiento, sino reconocimiento. Ella había pedido perdón por un error pequeño, y con esa humildad había abierto la posibilidad de una casa. Sin embargo, mientras Clara se incorporaba a la rutina de la escuela, la vida del rancho retomaba su latido propio. Carter tomó las riendas del trabajo con la misma determinación de siempre, pero con la nueva costumbre de mirar a su alrededor buscando pequeñas presencias. Una silla menos en la mesa, una bota colocada donde no solía, una taza que no estaba en su sitio porque alguien la había tomado para guardar lápices. Esas alteraciones mínimas eran para él las señales de un mundo que se estaba llenando de compañía. En una tarde fresca de finales de otoño, cuando el viento venía del norte cargado de promesas de nieve, Carter regresó del corral con una carga de leña sobre el hombro. Al abrir la puerta, encontró a Clara junto a la chimenea, con un cuadernillo de ejercicios en el regazo y la mirada concentrada. Se detuvo en el umbral y observó la escena. Una mujer que arredra el silencio con su trabajo. Un hombre que le presta la casa. Entre la rutina y la mirada, había algo que aún no tenía nombre, pero que ambos podían sentir como la textura de una colcha recién tendida. Acogida. Ella levantó la vista, y antes de que él pudiera decir palabra, hubo un instante en el que el mundo entero se redujo a la memoria del primer encuentro, a la disculpa susurrada entre moras. Ambos la oyeron otra vez en sus cabezas, no como un eco que penaliza, sino como un resorte que había puesto en marcha una historia. Carter apoyó la leña en el suelo y, casi sin pensarlo, le ofreció un gesto más. Abrió un cajón y sacó un pequeño anillo que no era joya de bodas ni promesa, solo un aro de plata que había pertenecido a su madre y que guardaba como recuerdo. Lo sostuvo un momento en la mano, pero no lo ofreció. Sabía que el significado de dar algo tan personal no necesitaba apuros. El tiempo y la confianza debían hacerlo pesado de sentido. Fuera, el viento comenzó a arrastrar las primeras hojas secas. Adentro, en la cocina iluminada por la llama de la estufa, Carter se inclinó para preparar la cena con la misma naturalidad con la que había ofrecido la cama la primera noche. Clara le ayudó a pelar las patatas y, en el intercambio de cuchillos y risas contenidas, cada gesto fue confirmando que la disculpa, esa sola frase pequeña, había sido el principio de algo que se tejía sin grandes fanfarrias. Trabajo compartido, respeto creciente, una historia naciente que no buscaría el titular en Bannack, sino la vida cotidiana que se sostiene con manos. Si te gustan las historias de encuentros que cambian vidas, quédate hasta el final. Esta es una de esas que empieza con una disculpa y no termina con una sola palabra.
El invierno no tardó en probar la nueva rutina en la loma. La nieve llegó envuelta en silencio y con ella el trabajo que no perdona ausencias. Ordenar la leña, afianzar tejas, cubrir los surtidores para que no se quiebre el hierro. Clara y Carter aprendieron a moverse en sincronía sin nombrarlo. Ella calculaba la leña necesaria para las mañanas de escuela, él dejaba antes preparado el desayuno para que ella saliera sin prisa. Las mañanas en que la nieve crujía bajo las botas estaban llenas de pequeñas ceremonias. Clara dejaba las lecciones para los niños en un costal cubierto y Carter revolvía el café hasta que la espuma humedecía el borde de la taza. Cada gesto ponía una piedra más en el sendero que habían empezado a construir la noche en que la disculpa entre moras les había empujado a compartir la mesa. La escuela que se celebraba en Bannack mantenía su horario, pero la idea que Clara llevaba en la cabeza había germinado en secreto: abrir un pequeño aula en el propio rancho para enseñar a los niños que vivían en la distancia y no podían caminar hasta el pueblo. Al principio fue una mesa colocada en la cocina, después un rincón con una pizarra junto a la ventana que miraba al este y más tarde una habitación con bancos de madera que ellos mismos tallaron con ayuda de Jack y los peones. Para Carter, aquello no era más que un esfuerzo comunitario. Para Clara, era la posibilidad de que otros rostros se iluminaran con el descubrimiento de la primera palabra. Llegó la primavera y con ella las primeras voces pequeñas que llamaban maestra, con la fascinación de quien ha encontrado un nombre nuevo para el mundo. Los niños del rancho se sentaban con las rodillas apretadas y la nariz corriendo, pero sus ojos seguían el trazo que Clara dejaba en la tiza. Enseñaba las letras con canciones heredadas de su tierra, hacía que los más pequeños recitaran los días de la semana con rimas y enseñaba sobre todo a mirar el campo como un libro abierto, explicar por qué la abeja no visita las flores que aún están cerradas, por qué la lluvia en abril es diferente de la lluvia en octubre. Carter observaba desde la puerta con un orgullo discreto. Nunca había pensado que su casa pudiera ser un lugar donde nacieran tanto el pan como las primeras lecciones de geografía. El oficio docente no borró la costumbre de Clara de caminar por la tarde a los arbustos de mora. A menudo recogía unas cuantas, no por necesidad, sino por costumbre, y las guardaba para hacer un poco de tarta en las reuniones del pueblo. Aquel hábito antiguo la mantenía atada al gesto que la había traído hasta la casa de Carter. El mismo acto de tomar aquello que la tierra ofrecía, pero ahora oro convertido en gratitud compartida. El cortejo entre ellos, si es que aquella palabra podía aplicarse a lo que eran, prosiguió en actos sencillos y repetidos. Cuando una rueda tronchada obligó a larga espera, ella le llevó la comida al hombre que trabajaba con la carreta. Cuando una tormenta arrastró parte del cercado, Carter volvió al amanecer y encontró a Clara ya despierta, atando y usando las manos con la misma diligencia. No hubo promesas sonoras en aquellos días. Hubo promesas más duras de cumplir. Ser el hombre que mantiene el techo y la seguridad. Ser la mujer que enseña y teje lazos. Se amaron con la disciplina de quien cuida un animal débil. En el silencio del cuidado hallaron su forma de hablar. Hubo, como en todo camino compartido, días de diferencia en los que cada uno extrañaba lo propio. A Clara le dolía a veces la ausencia de palabras más extensas, la falta de historias del East que su garganta recordaba. A Carter le pesaba, de vez en cuando, la sombra del abandono que la muerte le había regalado años atrás. En esas mañanas se sentaban frente al fuego y, sin buscar remedio fácil, intercambiaban recuerdos. Ella lecía pasajes en voz baja sobre una maestra heroica de un libro viejo. Él hablaba de cómo su padre enseñaba a mirar el clima antes de sembrar. No eran confesiones escandalosas, sino sesiones donde la complicidad se renovaba. La propuesta llegó en una tarde de finales de verano, cuando el aire parecía cargado de promesas de cosecha. Carter la condujo a un saliente de roca que dominaba el arroyo. Desde allí se veía la cadena de aspens que trenzaba su dorado, el tejado del granero y, más allá, el reflejo de la loma que una vez ella había recorrido con la cesta vacía. No hubo palabras rimbombantes. Se sientan en la piedra y Carter sacó el anillo de plata que tantas veces había sostenido en la mano sin decidir. Sus dedos, acostumbrados al cuero y la cuerda, temblaron solo una vez. «No traigo promesas que no pueda pagar», dijo con su voz tranquila. «No traeré grandes banquetes ni te quitaré la obligación de tus sueños.
Solo te ofrezco esto, que compartas mi casa, que la hagamos nuestra, que pongamos nuestras manos en lo que haga falta. Si aceptas, quiero que lo hagamos sabiendo que la vida aquí no será fácil, pero sí verdadera. Clara le miró y por un segundo, todo pareció depender de la memoria de la disculpa entre moras, de cómo una palabra pequeña podía haber marcado un rumbo tan grande. Sus ojos se llenaron, pero no por sorpresa, sino por una certeza que llevaba madurando en los actos de ellos. Respondió con un sí que no pedía escenarios ni actos públicos, pedía continuidad. La noticia de la propuesta se esparció por Bannack con la misma cadencia de los demás rumores, pero en vez de cuchicheos, encontró manos que ayudaron y sonrisas que guiaron. Mrs. Harriet, que al principio había mirado con distancia, ofreció panes y un mantel para la mesa de la boda. El sheriff aprobó con ese asentir grave que era su forma de bendecir el orden. Jack y los peones trabajaron en los arreglos del granero para la fiesta. Mrs. Chen, que conocía cada uno de los secretos del fogón y guardaba en su delantal el polvo de la vida, se encargó de coordinar la comida. No hubo grandes recepciones con oradores pomposos. La celebración fue la que correspondía a la gente de la frontera. Mesas largas, música tocada con corazón por un violín desentonado y tartas que se rompían en risas. El día de la boda el cielo no era más que un almacén de luz limpia. La iglesia, una capilla sencilla con bancos de madera, se llenó con rostros que habían visto crecer a la pareja en actos, no en palabras. Clara entró con un vestido cosido a mano que olía a jabón y a lavanda. Carter, al verla, dejó caer la mirada al suelo por un instante, como si no creyera ser merecedor de la escena. Cuando intercambiaron votos, sus palabras fueron escasas y honestas, promesas de trabajo, de cuidado, de respeto. No buscaron la gloria, buscaron legalizar la continuidad. La fiesta fue ruidosa en el modo que la vida lo permite. Los niños corrían, los perros dormían al sol y la mesa se llenó con lo que cada uno pudo traer. Cazuelas de carne, pan, conservas de la despensa y una que otra tarta que Mrs. Harriet había traído desde su cocina. La música, con su ritmo irregular, empujó a algunas parejas a bailar sobre el suelo polvoriento. Carter y Clara bailaron allí, entre risas, con la naturalidad de dos personas que no habían construido un teatro, sino una casa. Los años que siguieron fueron de un crecimiento que no tuvo prisa. Llegaron los hijos, primero James, con los ojos claros de su madre y la mandíbula firme de su padre. Luego Sarah, que guardó la seriedad de la casa y un don para la costura que había aprendido de Mrs. Chen. Y por último Thomas, que nació como los hijos de la frontera nacen, con la calma de los que saben que la vida seguirá ocurriendo, aunque algunos sobresaltos no se escuchen. Los partos los atendió el doctor Samuel Wright, un hombre con manos seguras y paciencia de piedra. La comunidad acompañó en las noches de cuarentena, trayendo comidas y mantas tejidas para sostener al hogar. Tener hijos fue construir un pequeño universo que repetía, con variantes, los ritmos de la casa. Las mañanas de invierno olían a leche y a pan, las tardes a tiza y a harina, y las noches a historias que se lanzaban como un puente hasta el sueño. Clara continuó enseñando con la misma devoción, pero ahora con niños propios entre los pupitres. Les enseñaba a leer, sí, y también a entender el tiempo del cultivo y la paciencia necesaria para que una semilla se convierta en fruto. Carter, por su parte, les enseñó a cabalgar, a arreglar vallas y a entender que la tierra exige constancia antes que talento. La escuela del rancho creció no por un proyecto grandioso, sino por la necesidad. Los niños del condado encontraban allí un espacio donde aprender y donde además se narraban historias de su propio entorno. Clara introdujo una pequeña librería comunitaria, con libros donados por antiguos habitantes del East y algunos volúmenes que habían viajado en cajas durante la mudanza. Cada libro nuevo era una ventana para un niño que de otro modo solo habría conocido la llanura. El rancho prosperó con el trabajo de manos que se conocían y se respetaban. Los cultivos respondían, las cercas se mantenían firmes, y la casa empezó a llenarse de objetos que eran memoria y al mismo tiempo impulso. Hubo dificultades, un verano seco que obligó a ahorrar agua, una enfermedad que afectó al ganado y que supuso noches de incertidumbre.
En todas esas pruebas, la comunidad actuó como un entramado. El sheriff organizó turnos para vigilar a los animales cuando la sequía los debilitó. Jack y los hombres aceptaron raciones menores para que los potros tuvieran prioridad. El Dr. Wright recorrió casas con remedios y paciencia. Ninguna de esas dificultades obligó a una tragedia mayor. Fueron, eso sí, recordatorios de que la vida en la frontera es una sucesión de pruebas que se salvan con mano común y decisiones firmes. Cuando la escuela incorporó un módulo de agricultura en su currículo, se volvió aún más evidente la alianza entre la enseñanza y la tierra. Clara enseñaba a los niños a sembrar, a leer el tiempo de las plantas, a reconocer cuándo una plaga era cosa pasajera y cuándo exigía intervención. En los años posteriores, muchas de las familias que enviaban hijos al rancho vieron mejorías que no se limitaban a la producción. Los chicos aprendían a contar, a leer cartas y a sostener una convivencia más fundamentada. La reputación del lugar creció de boca en boca hasta que personas de condados vecinos empezaron a preguntar por la maestra que enseñaba con tanto fervor. A medida que los niños crecían, el rancho fue adaptándose. James demostró desde pequeño una firmeza aplicada a las labores. Sarah heredó la habilidad de la costura y Thomas tenía la curiosidad tempestuosa que obligaba a todos a esconder las herramientas más delicadas. Cada uno ocupó un lugar natural en la casa. James ayudaba con el manejo del ganado, Sarah con la cocina y la costura. Thomas con preguntas que dejaban pensando sobre el modo de mejorar las herramientas. El hogar, en su conjunto, se volvió una pequeña fábrica de enseñanzas. Aprendían a leer, sí, pero también a remendar y a planificar la siembra. Con los años también llegaron cambios sutiles en los personajes que rodeaban a la pareja. Mrs. Harriet, primera observadora y luego aliada, se convirtió en una asidua de las fiestas del rancho y hizo las paces con la idea de que la maestra se integrase más allá de lo que su alma de dueño de boarding house predecía. El sheriff siguió siendo la autoridad que aprobaba con gesto severo y cercano. Mrs. Chen fue, sin duda, la figura que sostuvo la casa desde lo cotidiano. En su delantal se acumulaban los hilos de la vida, y cuando sus manos se cansaron, fue la familia la que se ocupó de ella. No hubo ruptura brusca ni silencio dramático, lo que hubo fue el desgaste amable del cuerpo y la reciprocidad de los cuidados. El tiempo, que a veces aparece como un verdugo sin rostro, aquí se mostró en gestos. Las manos manchadas de tinta de la maestra se volvían menos firmes. Carter, que había sido alto y recto, empezó a caminar con la espalda un poco curvada por los años de empuñar herramientas. Pero en el desgaste hubo una belleza trabajada. Sus arrugas no eran las de los que se han dedicado a la ociosidad, sino las de quienes han vivido y hecho. En las noches, cuando el viento doblaba las ramas de los aspens y la casa chirriaba con el frío, se sentaban en el porche tapados con una manta y veían cómo la linde del campo recibía la luz del ocaso. A veces, sin hablar, repetían la frase que había marcado su historia. Lo siento, no sabía. No era un lamento, sino una reverencia al origen humilde que había hecho florecer su vida. Los nietos llegaron con la misma naturalidad con que antes habían venido los hijos. James y Sarah encontraron parejas que compartían la vida de la loma. Thomas, con la inquietud propia de su carácter, viajó un poco más lejos, pero regresó siempre para las fiestas. Cada nieto trajo historias nuevas, versiones de la vida que no borraban las viejas, sino que las enriquecían. Clara se consolaba al ver a los ojos de los pequeños la misma curiosidad que ella había encendido en pizarras y que Carter, con su silencio, siempre sostenía. El rancho, que había sido un espacio íntimo, fue mudando también a algo semejante a un legado. No se trataba de acumular riquezas, sino de dejar una casa capaz de sostener no solo una familia, sino a una comunidad que la necesitara. Clara y Carter tomaban decisiones sabiendo que cada decisión doblaba su responsabilidad hacia quienes vendrían después. Por eso plantaron árboles que no verían completamente crecidos, pero que eran una promesa de sombra para quienes los siguieran. No faltaron celebraciones que marcaron el paso del tiempo, aniversarios que se celebraban con la misma modestia de la boda, bautizos en la iglesia del pueblo donde la banda de música tocaba con más voluntad que pulcritud, ferias donde se vendían conservas y se intercambiaban herramientas.
En todas, la pareja asistía más por acto de comunidad que por deseo de ser el centro. La fiesta como institución barrial, hecha de panes y risas, confirmaba que la vida aquí se reconocía en la presencia. En cierta ocasión, cuando Carter estaba ya más inclinado por los años, una enfermedad ligera le obligó a permanecer en cama. Fue entonces cuando Clara mostró la paciencia que le pertenecía. Noches en vela, remedios antiguos, compresas y el cuidado que muchas mujeres de la casa habían heredado, aprendiendo al mismo paso que enseñaban. El Dr. Wright venía con la serenidad que le dio años de práctica y con manos seguras acompañó la recuperación. La comunidad trajo, como de costumbre, su ayuda: leña para el invierno, alimentos para la cocina y flores para la ventana que animaban la convalecencia. Nada de aquello cambió radicalmente sus vidas. Sí las hizo más conscientes de la fragilidad y de la fuerza que brota del apoyo. Los años siguieron su curso, las canas crecieron, las voces se raspaban con menos facilidad y la cama se volvió más cómoda por necesidad. Carter y Clara entendieron que el legado no solo pasaba por lo que dejaban materialmente, sino por la forma en que habían enseñado a responder ante la necesidad. Con hospitalidad en lugar de juicio, con trabajo compartido en lugar de soledad. Esa lección, que había empezado con una disculpa entre moras, se había enraizado en cada acción. En el otoño de su vida, cuando los huesos crujían y la vista ya no era la de antaño, se sentaban en el porche y a menudo venía algún nieto a sentarse cerca. Los niños escuchaban las historias con la voracidad con que se escucha un cuento que promete la raíz de un linaje. Clara repetía y lo hacía con una voz que ya no temblaba por la fatiga, sino que se enriquecía con la experiencia. Contaba del primer encuentro en el campo, de la cesta de moras y de la frase que parecía pequeña, y sin embargo, había sido suficiente para abrir una puerta. Carter, cuando le tocaba, añadía detalles de la sensación del rifle en la mano y del modo en que, al ver a la joven con las manos moradas, había decidido tender la mesa en vez de llamar a la ley. No hubo heroísmos en la anécdota. Había, sí, actos de decisión moral que cada uno podía entender. Una tarde, durante una de esas conversaciones, llegó al porche una vieja cesta con moras que había traído uno de los nietos. Las frutas, aunque no tan abundantes como antaño, tenían el perfume intacto del tiempo. Clara tomó una mora entre los dedos y la apretó ligeramente, dejando que su jugo hiciera un mapa púrpura en la yema. Miró a Carter y, sin ceremonia, repitió la frase. «Lo siento, no sabía». Él respondió con una sonrisa que llevaba dentro años de lluvia y sol. «Y sin embargo», dijo él, «fue suficiente para encontrarte». Ambos rieron y luego se quedaron en silencio, viendo cómo las sombras se estiraban por el prado. No tenían necesidad de otra cosa que la compañía. Supieron en ese instante que la vida que habían heredado no se medía en bienes ni en certezas, sino en la red de manos que se habían ofrecido mutuamente y que ahora, sostenidas por la comunidad, continuaban adelante. El cierre de la historia llegó con una calma que no pedía adornos. Cuando Carter murió, lo hizo rodeado de familia y con la seguridad de que su vida había sido aprovechada. No hubo un entierro pomposo. La gente se reunió en la iglesia, se compartieron recuerdos y se llevó a cabo la misma dignidad sencilla con la que había vivido. Clara, en su despedida, no dejó de decir que la vida, para ella, había sido una sucesión de manos tendidas. No se trataba de olvido ni de borrar el dolor. Se trataba de aceptar que la campaña de los años termina alguna vez y que si se ha amado con trabajo y constancia, deja una huella que otros pueden seguir. Los hijos tomaron entonces más responsabilidades. James manejó las labores del campo con la misma rectitud de su padre. Sarah se encargó de la casa y de mantener la pequeña escuela hasta que encontró quien la reemplazara. Thomas, con la inquietud de siempre, se dedicó a reparar y mejorar las herramientas para que el trabajo en la llanura fuera menos arduo. Clara, que vivió algún tiempo más, vio germinar aquello que había ayudado a construir. Nietos que se enseñaban entre ellos, un rancho que no solo daba fruto, sino que daba aprendizaje, y una comunidad que recordaba que la solidaridad cotidiana era, en definitiva, la mejor herencia.
En la última mañana en que Clara estuvo plenamente despierta, pidió que la llevaran a la linde del campo donde, años atrás, había caído la cesta de moras. Quería sentir otra vez el perfume de la tierra y ver el camino por el que había llegado la disculpa que lo inició todo. Se sentó en la misma piedra donde Carter la había llevado para pedirle que compartiera su casa y su vida. Sus manos, llenas de años, se apoyaron en las rodillas y sus ojos recorrieron la llanura, el granero donde se habían celebrado bodas, la escuela con su pizarra, los árboles que habían crecido lo suficiente para dar sombra a los nietos. No hubo dramatismo. Hubo reconocimiento. Fue solo una disculpa, murmuró, y su voz se quedó suspendida. Nada más que eso. Su nieta, que la acompañaba, la miró con la curiosidad que tienen los jóvenes por las historias de antes, y sin entender del todo, dijo: ¿Suficiente para qué? Clara sonrió con la ternura de quien conoce la respuesta sin necesidad de palabras extendidas. Para empezar, respondió. A veces una pequeña palabra abre más puertas que 100 certezas. En el ocaso de la vida de Clara, mientras los aspens dorados mecían su canto y el aire olía a cosecha, ella cerró los ojos por última vez con la sensación de que la esencia de una vida no era tanto el resultado final como la manera en que había sido construida, con hospitalidad frente al juicio, con trabajo frente al azar, con enseñanza frente al miedo. La disculpa que había pronunciado aquella tarde entre moras se había convertido en símbolo de un modo de ver el mundo, que la piedad sin paternalismos y la ayuda sin condiciones pueden juntas transformar la soledad en hogar. La comunidad guardó la memoria de esos años con reverencia moderada. En las veladas, al calor del fuego, los nietos contaban historias de la maestra que enseñaba a sembrar y del hombre que supo ceder la mesa en lugar de la ley. Se contaban las anécdotas sin exagerar, porque en la loma se valora más la verdad que la fábula. Y así la historia quedó, no como leyenda inalcanzable, sino como ejemplo tangible de cómo una decisión compasiva puede cambiar el curso de vidas enteras. Al final, en la casa que una vez fue demasiado grande para un viudo, ahora había retratos, herramientas bien guardadas, libros en estanterías y botas secas junto a la puerta. Un tablero en la cocina aún conservaba algunos garabatos infantiles, y la pizarra de la escuela mostraba, en una esquina, un ejercicio medio borrado que decía: «Agradecer es sembrar». La frase, sencilla, reunió la ética que había guiado a aquella gente. La disculpa que dio origen a todo volvió a aparecer, no como reproche, sino como recuerdo preciado. Una tarde, muchos años después, uno de los nietos paseó hasta el lugar donde la cesta de moras había caído y dejó, dentro de ella, unas cuantas bayas secas en señal de que no se olvida de los comienzos. Fue un acto pequeño, apenas visible, pero con la misma humildad de aquella primera frase, lo íntimo y lo simple que es capaz de producir efecto en cadena. Cuando alguien del pueblo preguntaba cómo había ocurrido todo, la respuesta era, a menudo, la más improbable y simple de todas. Alguien pidió perdón. No fue un perdón grandioso ni teatral. Fue una disculpa pequeña, humilde, que pudo haber sido ignorada o castigada. En cambio, activó la misericordia y a partir de ella, un modo de vida. La gente lo repetía con la moderación de quien sabe que la verdad a veces cabe en una sola línea. Una persona ofreció ayuda donde la ley podía haber actuado con dureza, y esa ayuda fue el principio de una casa. Si esta historia te ha dejado algo de calor en el pecho, compártela con alguien que aprecie los relatos de encuentros y comunidad. Suscríbete para escuchar más historias sencillas que muestran cómo un gesto, por pequeño que sea, puede legar mucho más que las riquezas del mundo.